Hola queridos hermanos de Pilar, es un gozo poder estar con ustedes nuevamente, poder saludarles a cada uno y bueno, estamos nuevamente para seguir, ¿no es cierto?, con este estudio de la Palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16 y bueno, pueden ir buscando entonces este capítulo y bueno, nuevamente dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado escuchando, ¿no es cierto?, el mensaje, dando gracias a Dios también por la oportunidad que Él me permite de poder compartirles en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, este mensaje, a pesar de lo que estamos pasando, ¿no es cierto?, en este tiempo, podemos tener estos medios para poder seguir, ¿no es cierto?, edificándonos y poder seguir predicando. Entonces es un privilegio, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, como les dije, ¿no es cierto?, vamos a continuar en este libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Recuerden que hemos estado viendo la semana pasada los primeros 5 versículos. Hoy vamos a continuar viendo otros próximos 5 versículos, entonces, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, entonces, del libro de los Hechos, capítulo 16. Y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, tenemos en esta parte del ministerio algo en particular, ¿no es cierto?, que había sucedido. Pero quiero que recordemos, ¿no es cierto?, un poco acerca de este viaje. Yo les había mencionado, habíamos visto, ¿no es cierto?, y seguramente ustedes si recuerdan, ¿no?, en este mismo libro, ¿no?, incluso los capítulos anteriores, cuál era el propósito, ¿no es cierto?, de este viaje. Lo tenemos en el capítulo anterior, capítulo 15, versículo 36, dice así: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, ¿no? Y ese fue el deseo de Pablo, ¿no?, que Dios había puesto en su corazón, de hacer este viaje nuevamente, ¿no?, el viaje que él ya había hecho, hacer este viaje visitando, ¿no?, en estas ciudades donde se habían establecido diferentes iglesias, ¿no?, que él había establecido, ¿no es cierto?, por la guía del Señor, él había comenzado. Entonces, ese fue el propósito principal, ¿no?, de este viaje. Pero ¿qué encontramos en estos versículos, ¿no?, que habíamos leído, versículos 6 al 10? Encontramos que algo en particular que puede suceder, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, en la vida de creyente estoy hablando, algo en particular que nosotros debemos estar atentos, y es en cuanto a la voluntad de Dios. Tal vez si continuamos con los puntos anteriores, podríamos agregar un punto más, ¿no es cierto?, en estos versículos, es que un buen líder, un buen discípulo, un buen seguidor, siempre está atento a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces sucede, ¿no es cierto?, en que Dios pone algo en nuestro corazón y empezamos a hacer planes y empezamos a ver, ¿no es cierto?, de qué manera poder desarrollarlo y poder hacerlo. Y sucede que después encontramos que Dios va en cierta forma, ¿no es cierto?, cambiando algunas cosas que nosotros tal vez pensábamos que iban a pasar, o cómo iban a pasar las cosas, o cómo iban a acontecer. Encontramos entonces que este principio, podemos decir, ¿no es cierto?, que Dios a lo largo de toda nuestra vida de creyente va a ir encaminándonos y va a ir mostrando su voluntad, paso por paso, ¿no es cierto? Entonces, cuando encontramos, ¿no es cierto?, estos versículos, siempre debemos recordar cuáles eran los planes que Pablo tenía en su comienzo.
¿no? Y empezamos a ver cómo ya de un comienzo empieza a cambiar. Pablo dice en el versículo que habíamos leído en el capítulo anterior, 15:36, que Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar en estas ciudades. ¿Y qué es lo que sucedió? Ahí nomás, al poquito tiempo, encontramos que ya hubo cambios en los planes que Pablo tenía. Por ejemplo, él no iba a viajar con Bernabé, ¿no? Recuerden que habían tenido unas ciertas diferencias, principalmente por quienes lo iban a acompañar en ese viaje. Tuvieron una diferencia, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pablo, en vez de ir con Bernabé, se fue con Silas. Entonces, ya empezamos a ver unos cambios, ¿no? Que tal vez Pablo, si bien tenía la intención correcta, ¿no? Tenía el deseo correcto, ¿no? Algo que Dios había puesto en su corazón, pero ya automáticamente empezamos a ver cómo Dios empezó, en cierta manera, a cambiar algunas cosas que tal vez en la mente de Pablo tenía. Entonces, la idea era visitar en estas ciudades, ayudarles, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, y como veíamos la semana pasada, en el capítulo 16, versículo 4 y versículo 5, que ellos pasaban por las ciudades, ¿no? El versículo 4, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces, ¿no? Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, fueron a estos lugares, empezaron a entregarles estas ordenanzas, empezaron a ayudarles, ¿no? En su crecimiento, empezamos a ver, ¿no es cierto?, el resultado, ¿no? del trabajo de ellos y de cumplir la voluntad de Dios, pero automáticamente empezamos a ver que seguramente, ellos no se imaginaban las cosas que iban a pasar en ese segundo viaje. Porque de nuevo, los planes eran ir a estos lugares. Empezamos a ver a partir del versículo 6 que el Espíritu Santo, ¿no? Dice versículo 6 y versículo 7 que no le permitió ir a ciertos lugares, ¿no? Versículo 6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos no tenían idea, ¿no?, de lo que Dios tenía preparado durante su viaje. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Dios guía, ¿no? Y por lo tanto tenemos que siempre nosotros estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios más allá de los planes que nosotros tengamos. Y eso muchas veces es difícil porque tal vez uno ha planeado, ha invertido tiempo, ha invertido dinero, ha invertido recursos para idear un plan, ¿no es cierto?, tener un plan, pero ¿qué es lo que sucede? Después tal vez Dios puede cambiarlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos y estar dispuestos a decir, bueno, Señor, ¿hacia dónde? Bueno, Señor, a partir de ahora, ¿qué es lo que quiere que haga? Más allá de que ya tenía planeado esto, más allá de que ya yo pensé que iba a estar en ciertos lugares o en ciertos ministerios, bueno, siempre abiertos nuestros ojos a su voluntad. Porque de nuevo, Dios es el que tiene la última palabra en cuanto a su obra. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien abiertos nuestros ojos para poder estar en la voluntad de Dios y poder cumplir con su voluntad. Y es ahí poder ver cómo Dios también nos bendice a nosotros por estar en su voluntad. Entonces, lo primero que vemos es que los planes empezaron a cambiar. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Pablo estuvo dispuesto a aceptar esos cambios en su ministerio. Él estuvo dispuesto, ¿no? Y seguramente se empezaron a preguntar, no nos dice, pero imagínense esto. En su primer viaje, ¿no?, había ido por diferentes ciudades y había predicado y veía cómo el Señor guiaba, ¿no es cierto?, a diferentes personas a escuchar la palabra de Dios, cómo el Señor abría puertas, ¿no?, y por lo tanto eran establecidas diferentes iglesias.
Y una persona como el apóstol Pablo, una persona que él no tenía problema de ir y testificar del Señor, hablar del Señor, a pesar de que él sabía que habían ciertos lugares que iba a correr ciertos riesgos, ciertos peligros. Una persona que era tan agradecida al Señor, ¿no?, por lo que el Señor había hecho en él, en su vida, cómo Dios había perdonado, como él mismo dice, el peor de los pecadores. Él era una persona que testificaba, ¿no?, fervientemente del Señor. Imagínense en esta oportunidad, donde él dice, bueno, hemos estado en las iglesias, donde ya hemos estado en nuestro primer viaje, ahora vamos a ir y predicar, seguir predicando lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sabemos que es su voluntad, vayamos ¿no?, a estos lugares en Asia. Y el Señor nos se lo permitió a través del Espíritu Santo. Después dice a Bitinia. El Señor no se lo permitió. Imagínense una persona como él, que siempre estaba testificando cómo el Señor les abría oportunidades, cómo les abría puertas. Seguramente empezó, ¿no?, bueno, Señor, ¿qué está pasando? No sé si él, pero tal vez otros en su equipo, porque recordemos que él tenía un equipo, ¿no?, ya se estaba formando, que tal vez incluso no estaban en los planes, pero cómo se fueron sumando, ¿no es cierto?, a través de ese viaje, cómo se fueron sumando colaboradores, ¿no es cierto? Vemos a Timoteo, después más adelante vemos a Lucas también, y vemos, ¿no?, que tal vez alguno de ellos, o tal vez otros creyentes, ¿no?, que supieron esto, que el Señor no les permitió, tal vez empezaron a preguntar, bueno, pero ¿acaso no es la voluntad de Dios que esa gente se salve? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que esa gente sea perdonada de sus pecados, que Dios hace acepción de personas al final? Y empezamos tal vez a preguntarnos estas cosas, tal vez nosotros mismos. Pero encontramos siempre que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Que los planes de Dios tienen un propósito y vemos cómo después con el tiempo, ¿no?, cuando nosotros aceptamos su voluntad y hacemos su voluntad, y a pesar de que en el momento no lo entendimos, tal vez cuando miramos atrás vemos, ¿no es cierto?, que era realmente lo mejor. Y encontramos exactamente lo mismo acá también. A pesar de que ellos no fueron a ese lugar, más adelante, ¿no?, vemos que estos lugares son mencionados, que hay hermanos, ¿no?, hay iglesias. Por ejemplo, en la carta de Primera de Pedro, ¿no?, y vamos a buscarlo, Primera de Pedro, ¿no?, capítulo 1, Primera de Pedro 1, en el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense, ¿no?, esos lugares que se mencionaba antes que el Espíritu Santo no les permitió a Pablo y a su equipo ir a predicar en ese lugar. Vemos acá que Pedro está escribiendo a estos hermanos, ¿no?, de estos lugares. O sea que sí, el Señor después permitió, ¿no es cierto?, posiblemente Pedro, no sabemos con exactitud, ¿no?, predicar a estas personas, y diferentes personas fueron salvas. Incluso después, más adelante, ¿no?, en Apocalipsis, incluso las iglesias, ¿no?, que estaban en Asia, ¿no?, habían iglesias. Entonces, sí, era la voluntad de Dios que se salvaran, pero encontramos algo interesante, que muchas veces no es el tiempo del Señor, muchas veces no es el lugar que el Señor quiere para nosotros. Muchas veces el Señor nos dice, no, hay que esperar, ¿no es cierto?, hablando en cuanto a su voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente tenemos el deseo de servir a Dios, si realmente tenemos el deseo de que el Señor nos bendiga nuestras vidas, y si tenemos el deseo de que otros sean salvos y que otros puedan crecer, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, más allá de que esa voluntad sea algo que a nosotros no nos guste o que no está de acuerdo a nuestros planes. Tenemos que estar dispuestos
si queremos realmente ver buenos resultados. Porque muchas veces tal vez nos estamos esforzando y estamos luchando contra algo que Dios no quiere. Y tal vez sí, Dios lo permite, pero estamos en una voluntad, como llamamos nosotros, una voluntad permisiva. Dios permite ciertas cosas, pero no necesariamente es su voluntad perfecta. Y es ahí donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros, en su voluntad perfecta. Y es ahí donde llega la primera pregunta para hacernos. ¿Estoy en la voluntad perfecta de Dios? Porque estoy en el lugar correcto, porque estoy en el momento correcto, estoy con la gente correcta, estoy haciendo realmente lo correcto, lo que Dios quiere, en su voluntad perfecta, o estoy en su voluntad permisiva, que estoy haciendo las cosas a media, que estoy haciendo algunas cosas bien, otras cosas mal, y que Dios, por cierta razón que muchas veces no entendemos, por su misericordia, por su bondad, por su amor, Dios nos permite igual estar, ¿no es cierto?, sirviéndoles a pesar de que no estamos en una voluntad perfecta, sino en su voluntad permisiva, ¿no? Y es algo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué voluntad estamos nosotros? ¿En qué voluntad estás? ¿Estás en la voluntad perfecta de Dios? Porque estás en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no?, con la gente correcta, en el ministerio correcto, o estás en su voluntad permisiva, que tarde o temprano no hay podemos decir, buenas consecuencias. No hay una bendición. Imagínense que Dios igual nos bendice, ¿no es cierto? Pero imagínense si nosotros estaríamos en su voluntad perfecta, ¿no? Cuántas cosas más el Señor puede bendecir nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestra familia, ¿no? El Señor quiere, pero muchas veces no lo hace porque nosotros no estamos en su voluntad perfecta. Y esa es la voluntad en que Pablo y su equipo querían estar. Y ellos vemos que estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. No se quedaron entonces, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver que ellos estuvieron dispuestos, a pesar de que el Señor les cerró puertas en ese lugar, no se quedaron a lamentarse, pero nosotros ya invertimos tiempo, ya invertimos dinero a ir a este lugar, ¿no? Tal vez pasaron por Asia, tal vez pasaron por Bitinia, invertimos nuestro tiempo, invertimos lugar, invertimos dinero, ¿y ahora qué hago? Ellos dijeron, bueno, el Señor no lo quiso, por algo es. Sigamos marchando porque tenemos algo que el Señor nos ha encomendado, que es predicar, hacer discípulos, de ganar a otros y ayudarles a crecer para que ellos también puedan seguir enseñándoles a otros. Estuvieron dispuestos. No se quejaron, no estuvieron ahí luchando con el Señor, que les gustaba ese lugar y que se querían quedar, diciéndoles que eran los planes que ellos tenían, ¿no? Llegaron, dice, a Troas, y es ahí donde entonces, cuando ellos se humillaron, cuando ellos estuvieron dispuestos a escuchar, es ahí donde vemos que el Señor le muestra entonces su voluntad perfecta. Pero la voluntad, ¿no?, la voluntad de Dios la encontramos cuando nosotros estamos sirviendo. Es ahí donde vemos, ¿no es cierto?, la necesidad, ¿no?, de ir. Ahí es cuando vemos la necesidad y vemos cómo Dios va abriendo puertas, va cerrando otras. Ahí vemos cómo Dios va obrando, ¿no?, y va acomodando nuestros pasos, como dice en el Salmo 37. Vamos a buscar el Salmo entonces 37, fíjense, ¿no?, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová, dice, son ordenados los pasos del hombre, ¿no? Y cuando habla acá del hombre, está hablando principalmente del Hijo de Dios, ¿no? Una persona que ha aceptado al Señor, ¿no es cierto?, como su Salvador, por lo que habla en su contexto, ¿no es cierto?, que hace esa comparación entre los impíos, ¿no?, y los justos, ¿no? Y por eso dice, el Señor ordena los pasos, ¿no?
Él es el que ordena, Él es el que aprueba nuestro camino. Pero si nosotros queremos que el Señor ordene nuestros caminos y queremos que Él nos guíe hacia su voluntad perfecta, fíjense, Pablo y su equipo estaba trabajando. Habían estado en las iglesias donde en su primer viaje habían establecido, ya habían visitado, les habían entregado esas ordenanzas que habían acordado, ¿no?, los apóstoles, ¿no?, en ese comité que había habido, ¿no es cierto?, para ver qué era lo que determinaban. Les habían entregado, habían estado sirviendo al Señor y trabajando en su obra, ¿no es cierto? Y es ahí donde ellos se encontraron, ¿no?, como el Señor cerraba puertas por un lado y les abría por otro lugar, ¿no? Y por eso encontramos entonces, ¿no?, que a través del servicio, muchas veces pedimos la voluntad del Señor, pedimos que el Señor nos guíe, pero muchas veces sucede que mientras tanto no queremos hacer nada. Y es una forma equivocada de encontrar su voluntad. Encontramos un ejemplo también parecido, un ejemplo de esto en el libro, en los Evangelios, según San Mateo. En los Evangelios según Mateo, dice en el capítulo 9:37, y 38, dice: entonces dijo a sus discípulos, ¿no?, hablando del Señor Jesucristo, dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en este versículo también? Encontramos que el Señor habla, pero fíjense que Él les dijo a quiénes, a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, ¿no? Les dijo a sus discípulos que ya estaban trabajando, que ya estaban sirviendo, que estaban a la par del Señor, ¿no?, sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. Les dijo, bueno, oren por más obreros. Y encontramos este mismo principio, que cuando uno está sirviendo, está en la obra del Señor, es ahí cuando va a haber la necesidad. Es ahí donde va a haber, ¿no?, los campos que ya están listos, como el Señor también les había dicho a ellos, están listos para la cosecha, ¿no es cierto? Pero ahí es cuando nos damos cuenta que nuestras manos solamente no alcanzan, que necesitamos más obreros, que necesitamos a otros. Y es ahí donde nosotros empezamos a orar más fervientemente por su voluntad, ¿no es cierto?, en cuanto a su obra. Entonces preguntándole, bueno, Señor, hay tanto por hacer, pero guíame entonces paso por paso, guíame en cada lugar que debo estar y que sea algo efectivo, que sea algo preciso, que me haga a no perder el tiempo tal vez, o no perder ciertos recursos, o no perder ciertas cosas que por ahí podemos perder cuando estamos en su voluntad permisiva y no estamos en su voluntad perfecta. Entonces, por esa razón, ¿no?, el Señor les dijo a sus discípulos que oraran. Y muchos oran, ¿no? Señor, envía obreros, ¿no? Señor, envía obreros a tu obra, pero saben que esas personas muchas veces son personas que están sentadas, o sea, que van a las iglesias y no hacen casi nada. Y oran, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que acá no hay tantos obreros. ¿Qué es lo que sucede? Que son pocos los que participan en estos ministerios. Y el Señor no les dijo a esas personas que oraran por otros que se agreguen, ¿no? En primer lugar, esas personas deben, si ven la necesidad, deben estar dispuestos entonces a trabajar. Pero el Señor les dijo eso a sus discípulos, ¿no? Y es ahí cuando vamos a encontrar entonces una de las cosas, ¿no?, para saber la voluntad de Dios, es a través del servicio, a través de estar involucrado en su obra. Tal vez otra de las cosas que el Señor usa son las circunstancias. Tal vez una enfermedad, tal vez algo que puede pasar en nuestras vidas, tal vez algo en particular que puede pasar en nuestros trabajos, ¿no? Y lo encontramos algo muy parecido, Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no?, en el capítulo 4, le dijo que él les había predicado, ¿no es cierto?, a ellos, porque él había tenido una cierta enfermedad, ¿no? Él dice por una enfermedad que él tuvo, o que él tenía, ¿no? Cómo el Señor guió a través de eso para poder
llegar a los Gálatas y poder predicarles. Entonces, muchas veces Dios puede usar diferentes cosas para mostrarnos su voluntad. En particular en mi vida el Señor usó justamente algo, ¿no?, que era en cuanto a mi trabajo. Yo cuando ya era salvo estaba tratando de orar y pedir su guía. Entonces, ¿qué más podía hacer? El Señor empezó a cerrar puertas, por ejemplo, en mi trabajo. En el lugar donde estaba trabajando, lo más bien que había mucha producción y estaba todo bien en la empresa, empezó a haber poca producción y empezaron a despedir diferentes personal, ¿no es cierto?, de ese lugar, hasta que me tocó a mí. Me dijeron, no sabemos qué es lo que sucede, pero te vamos a tener que despedir, ¿no? Y ahí yo seguí buscando trabajo, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo. Me tomaron porque había mucho trabajo y después, al poquito tiempo, la empresa empezó a decaer cada vez más, ¿no? Y otra vez, ¿no?, se cerró esa puerta. Entonces, el Señor me estaba tratando de mostrar algo, nada más que yo era un poco cabeza dura, ¿no? Y lo que el Señor me estaba tratando de mostrar era que quería que me prepare, que me estaba llamando al ministerio para ser pastor, para llevar adelante, ¿no es cierto?, una congregación, y era a través de esa circunstancia. Entonces puede pasar diferentes circunstancias, puede tal vez pasar algo que el Señor pone, ¿no es cierto?, a algún predicador o a alguien, o alguna palabra específica que toca tu corazón. Puede ser un deseo, ¿no es cierto?, que Dios pone en tu corazón, que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que todos, decimos, bueno, pero todos tienen el deseo de servir. Bueno, pero todos los hijos de Dios tienen el deseo de predicar. Y muchas veces no es así. Tal vez algo en particular que Dios está poniendo en tu vida y es algo que Dios te está mostrando su voluntad y no te das cuenta, ¿no? Es un deseo que muchas veces también es la forma, ¿no?, ese anhelo que tenemos, ¿no?, de hacer algo para Dios. Y eso es una de las formas, ¿no? Como les digo, puede ser tal vez a través de alguna invitación, puede ser a través de algo en particular, ¿no es cierto?, que Dios puede mostrarnos. Entonces, volviendo a Hechos 16, versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando en el versículo 9 entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cuando ellos dijeron, bueno, Señor, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero no entendemos, pero vamos a seguir viaje, vamos a continuar predicando. Y donde abras puertas, vamos a predicar. Donde cierras puertas, nos vamos a ir buscando entonces tu voluntad. Cuando ellos decidieron, ¿no?, continuar con ese deseo de estar siempre en la voluntad perfecta de Dios y no la voluntad permisiva, porque tal vez ellos, de nuevo, pudieron haber ido igual a esos lugares, ¿no?, y poder predicar. Tal vez la gente era salva y todo, pero iban a estar en la voluntad permisiva de Dios, o tal vez Dios iba a tener que hacer algo para mostrarle, ¿no es cierto?, que estaban haciendo mal. Tal vez tendría Dios haber hecho otra cosa, pero de nuevo, vemos cómo ellos estuvieron dispuestos siempre a hacer la voluntad perfecta de Dios. Y es ahí donde se le mostró a Pablo entonces una visión de noche, un varón macedonio, ¿no?, que no había ninguna duda que eso era lo que el Señor quería y era el lugar que ellos debían estar. No había dudas, no había, por eso versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ¿no?, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿no?, para que les anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto, diciendo, no había ni un poquito de dudas que ese era el lugar que Dios les estaba mostrando. Y es algo que a mí me hace pensar, ¿no es cierto? En primer lugar dice este versículo 9 de este varón macedonio, que de nuevo puede ser por su vestimenta o por su forma de hablar en particular, que sabía, ¿no es cierto?, que eran de Macedonia. Entonces dice,
que pasa, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y ayúdanos. Y ese pedido era un pedido de auxilio, ¿no? Era un pedido de socorro, algo que estaban afligidos y estaban pasando en ese momento, ¿no? Y que seguramente Dios vio eso y vio esa necesidad y vio, ¿no? esa situación que ellos estaban pasando, y por lo tanto el Señor vio como prioridad tal vez ese lugar antes que los otros lugares que Pablo estaba pensando en pasar. Un llamado de auxilio, un llamado de socorro que les estaba el Señor mostrando, ¿no es cierto?, en cuanto a ir a ese lugar. Me hace acordar, ¿no es cierto?, a Israel, ¿no? Cuántas veces clamó a Dios porque estaban en aflicción, ¿no? Estaban pasando algún tiempo difícil. ¿Cuántas veces, no? Y Dios escuchaba, ¿no? Veía y les mandaba a alguien para socorrerlo, ¿no? Pero no principalmente para sacarlos del hambre o de la esclavitud, más allá de que sí, Dios en muchas ocasiones lo hizo, principalmente para ir y mostrarles nuevamente su voluntad y que vuelvan a su camino, que vuelvan a tener esa relación con Él. Y seguramente acá no fue diferente. Tal vez había algo en particular, ¿no es cierto?, alguna aflicción, algo en particular que estaba pasando, pero ellos vieron esa oportunidad para ir a predicar el Evangelio. Vieron siempre la necesidad espiritual antes que las necesidades físicas. Porque de haber necesidades físicas siempre la van a ver. Pero un siervo de Dios, alguien que está buscando siempre la voluntad de Dios, ve las oportunidades para llevar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Y por eso vemos, ¿no?, en este versículo 10 que ellos estuvieron dispuestos a obedecer, ¿no?, y fue una obediencia instantánea, ¿no? No significa, ¿no?, algo interesante, no significa que automáticamente se subieron al primer barco, ¿no?, para ir a ese lugar, no. Porque lo que dice acá es que enseguida procuramos partir. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que ellos dijeron, bueno, sabemos cuál es la voluntad de Dios, ahora empezamos a planear y empezamos a buscar, ¿no es cierto?, los recursos y empezamos a buscar, ¿no es cierto?, la forma en que vamos a poder llegar a ese lugar y poder ser más eficientes. Y empezamos entonces, y seguramente ellos hicieron, ¿no? Empezaron a planear. Dice, enseguida procuramos partir. No dice que partieron, sino que procuraron, porque sabían que era la voluntad de Dios. Y por eso es algo muy, muy importante, que nosotros, ¿no?, debemos siempre estar dispuestos a prepararnos cuando sabemos la voluntad de Dios. Tenemos que comenzar a prepararnos, a planear, ¿no es cierto?, a planificar lo que Dios tiene ya para nosotros, entonces para que podamos ser más efectivos, ¿no?, y poder cumplir, ¿no es cierto?, con esa voluntad. Y otra de las cosas es que vemos es que acá Lucas, ¿no es cierto?, se une al grupo, ¿no?, a ese grupo de Pablo, ¿no?, para seguir evangelizando y seguir testificando. ¿Por qué? Porque dice, cuando vio la visión, ahí fíjense que está ya en ese momento él seguía hablando, ¿no?, en tercera persona, ¿no es cierto? Lucas está escribiendo y narrando, ¿no es cierto? Pero él dice en este versículo, enseguida procuramos. Ya vemos cómo él se involucra, ¿no es cierto? Y ya su manera de escribir es en primera, ¿no es cierto?, en primera persona, ¿no? De pasar a ellos, a decir ellos, a pasar a decir nosotros. Entonces empezamos a ver, ¿no es cierto?, que Lucas se involucra, ¿no?, al equipo y empieza a servir al equipo de la forma, ¿no?, como Pablo lo venía haciendo. Entonces, para terminar, para resumir, encontramos entonces que cuando uno quiere servir al Señor, está bien planear, está bien
buscar, ¿no es cierto?, alternativas y buscar recursos, pero siempre debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en el camino. No solamente aceptar la voluntad de Dios al comienzo, saber, bueno, Señor, ¿qué deseas? Por ejemplo, en mi vida, cuando yo supe, bueno, que me prepare, que sea pastor, listo, ya sé su voluntad, ahora empiezo yo a planear y yo a hacer mis planes. No. Siempre estar dispuestos a aceptar los planes y aceptar cómo Dios vaya encaminando nuestros pasos, como veíamos en el Salmo 37. Él va a ir ordenando. Y es interesante, Dios muchas veces no nos deja ver todo nuestro camino, ¿no? Todo lo que va a suceder. Y qué bueno que Dios no nos deja, porque tal vez nos asustaríamos, tal vez nos traería un poco de miedo si Dios nos muestra de un comienzo, cuando nos muestra su voluntad, nos muestra por todo lo que vamos a pasar y lo vamos a pensar dos veces. Pero Dios dice, tranquilo, yo te voy a ir guiando, te voy a ir permitiendo servirme, pero te voy a ir permitiendo que vayas viendo, ¿no?, los resultados, vayas viendo cómo yo te doy mi bendición en tu vida, en tu familia y en el lugar donde estés, pero de a poco. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos viendo en cada paso, ¿no?, su guía, y en cada paso vemos cómo el Señor, ¿no es cierto?, da esos resultados por estar en la voluntad perfecta de Dios. Y para concluir entonces, podríamos quedarnos con una pregunta que yo me lo hacía. ¿Quién será ese varón macedonio, ¿no?, para nosotros? No estoy tratando de decir en particular en el pasaje quién era, aunque algunos dicen, ¿no?, tantas cosas, ¿no?, que quién pudo haber sido. El Señor no nos dice por alguna razón. Pero la pregunta que sí deberíamos hacernos es, ¿quién es para nosotros ese varón macedonio que nos llama, que Dios está usando para mostrar su voluntad? Tal vez puede ser una persona, ¿no es cierto? Tal vez puede ser algunas circunstancias, ¿no?, también. Pero ¿quién es, ¿no?, tú, varón macedonio, que el Señor te está mostrando para que entiendas su voluntad e ir y cumplir con su voluntad, predicar el Evangelio, preparar a otros? Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién es?, ¿no?, o ¿qué es?, ¿no? Entonces, y la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos en la voluntad permisiva de Dios o en la voluntad perfecta de Dios? Si queremos tener buenos resultados, si queremos que Dios nos bendiga plenamente, entonces debemos estar en la voluntad perfecta. Y eso es algo que debemos analizar cada uno de nosotros, analizar nuestras vidas y pensar, ¿estoy haciendo como Dios quiere? ¿O estoy haciendo mitad mis planes y mitad los planes de Dios? Y para Dios sabemos que no es el plan perfecto. Entonces, algo que debemos meditar cada uno. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras una vez más tu voluntad. Señor, sabemos que tú quieres que cada uno de nosotros te sirvamos, pero que estemos dispuestos siempre a escuchar tu voz, que sabemos que viene a través de tu palabra. Señor, a estar atentos a tu voluntad, a estar atentos a las puertas que se abren y a las puertas que se cierran, a estar atentos, Señor, si es el lugar, si es el momento correcto también. Señor, ayúdanos a poder siempre estar atentos y dispuestos a lo que tú nos guíes. Señor, ayúdanos en esto, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, espero que le haya sido de bendición. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos la semana que viene.